Iluminación y la sombra que genera la iluminación en la perspectiva de dos puntos de fuga. Se trabaja utilizando como referencia la proyección de sombras en el depurado y la proyección de sombras en la perspectiva isométrica. Yo no sé hasta qué punto, cuando ustedes vieron geometría descriptiva el año pasado, no sé si ustedes vieron luz y sombra, pero normalmente luz y sombra es el último tema que uno ve en geometría descriptiva y lo ve bien básico, realmente lo ve bien básico, realmente uno aprende a cómo hacer el análisis ortogonal de sombras, que es como que me dicen el depurado, y luego cómo esas sombras se colocan en el isométrico o en el diémetro. Eso era un ejercicio que se hacía al final y la verdad no era un ejercicio complejo, era un ejercicio muy sencillito. Nunca lo ponen complejo, siempre lo ponen algo así como abuelo de pájaro, porque se supone en teoría que en perspectiva lo asimismo aplica la luz y sombra en la perspectiva, y en el caso de nosotros en la perspectiva de dos puntos de fuga. O sea, es exactamente la misma teoría, es exactamente el mismo planteamiento, es exactamente la misma situación. Pero para eso tenemos que recordar dos cosas, y yo me voy a acercar un poquito acá para que vean las dos cosas que tenemos que recordar. Lo primero que tenemos que recordar de la luz y la sombra es lo que nosotros con iluminación generamos. Es decir, si yo tengo una figura, o tengo un elemento y yo tengo el sol que me proyecta luz sobre algunas caras, yo tengo que tener claro que esta proyección de luz me va a generar zonas iluminadas y me va a generar también zonas oscuras o zonas en penumbra. ¿Ok? Dependiendo de la posición donde estén los cuerpos, con relación al emisor o al sol, así yo voy a tener zonas claras, completamente claras, y voy a tener zonas completamente oscuras. Tomando en cuenta de que mi sol de pronto está aquí, es decir, como si yo tuviera el sol en esta esquina de acá, quiere decir que yo voy a tener esta zona de aquí iluminada, esta zona de aquí iluminada. Pero ¿qué pasa de aquí hacia atrás? Todas las caras que están, como quien dice, paralelas a donde viene la luz del sol, van a tener sombra. Y esa sombra es una sombra propia, es decir, el objeto tiene sombra él mismo. Y aparte de la sombra propia, si el objeto está puesto sobre una mesa, o está puesto sobre un sobre, o está puesto sobre una superficie, pues va a tener sombras arrojadas. Entonces, dependiendo de dónde viene la luz, esta proyección de sombras va a tener posiciones diferentes hacia dónde se van a desplegar, y van a tener nombres diferentes. Entonces vamos a ver, en este isométrico vamos a ver rápidamente cuáles son. Si la luz del sol viene así, es decir, en este sentido, poniendo como que estoy bañando todas estas caras, yo voy a tener entonces zona de sombra propia. Esta cara que está aquí, es decir, esta va a estar completamente oscura porque está en una zona de penumbra, y también esta cara que está acá pues va a tener sombra propia. ¿Okay? Esto que estamos viendo aquí es sombra propia. ¿Está ahí todo el mundo claro? Profesor. Bien. Aparte de la sombra propia, que son en las caras efectivamente del mismo cuerpo, entonces tenemos lo que es la sombra arrojada. La sombra arrojada es aquella sombra que es producto de las zonas de penumbra en el cuerpo y se proyectan sobre las caras, ya sea del mismo cuerpo o sobre las caras de las superficies a donde se ha generado la iluminación. Entonces, en ese caso, mi zona de sombra arrojada viene siendo esta que está aquí, este segmento que está aquí, porque ahora mismo me está proyectando de aquí hacia acá y también aquí en el piso. Pero en este lado de acá, pues yo tengo esta zona de acá, que es mi zona de sombra arrojada.
Ahora, ya estamos claros de dónde viene la sombra propia y dónde está la sombra arrojada. O sea, sabemos entonces que si un cuerpo recibe luz, este va a tener sombra propia en aquellas caras donde hay penumbra y sombra arrojada en aquellas caras que me están generando sombra sobre un cuerpo. Es decir, si él está sobre una mesa, si él está sobre una superficie cualquiera, pues el objeto va a crear sombra y esta sombra es sombra arrojada. ¿Todo el mundo claro con relación a eso? O sea que los objetos tienen dos tipos de sombra. La sombra que está sobre él y la sombra que él genera sobre otro cuerpo o sobre una superficie. ¿Bien? Esa cosa que te dije. Bien. Ahora, para la gente que no vio este tema en geometría descriptiva, vamos a ver cómo funciona. No es difícil, es facilito y de hecho ustedes lo tienen en sus copias, pero es nada más para recordar. Les recuerdo el depurado en geometría descriptiva en donde nosotros teníamos, y aquí rapidito les recuerdo cómo funcionaba esto en geometría descriptiva. En geometría descriptiva nosotros teníamos la línea de tierra y teníamos como quien dice, el plano horizontal y teníamos el plano vertical y el plano de perfil, ¿okay? Viéndolo como si fuera una elevación frontal, nosotros pues tenemos información en elevación y tenemos información en planta, ¿okay? ¿Cómo funcionaban las perspectivas o cómo funciona un volumen en el depurado? Pues si yo lo estoy viendo de frente, todas las cosas están sucediendo hasta la línea de tierra. Y si yo lo estoy viendo en planta, todas las cosas están sucediendo en el plano horizontal. Si el objeto está muy próximo a la línea de tierra, obviamente alguna de las proyecciones va a quedar por encima de la línea de tierra y no se van a entender. Por esa razón es que está, como que dice, un poquitito separada la planta de la línea de tierra. Pero estas son dos situaciones que están casadas una con la otra. ¿Bien? Okay. Si yo estoy viendo esta cara que está aquí, o sea, esta elevación, yo me doy cuenta que esta elevación es la misma elevación que yo tengo de frente, es decir, es este dato que tengo aquí. Es decir, esto que está aquí es esta pieza, esto que está acá es esta pieza. Y en la planta obviamente pues lo tengo alineado a lo que tengo en la vista frontal. En un volumen o en un cuerpo en depurado, ¿cómo funcionaban las sombras? Bueno, las sombras propias y arrojadas de las elevaciones se trabajaban en la vista que tenemos en vertical, mientras que las proyectadas o las arrojadas las trabajábamos en el plano horizontal, es decir, en la planta. Trabajábamos la sombra en dos lugares diferentes. Y al final hacíamos un diedro o hacíamos un isométrico con toda esa información. Entonces, esa información es el isométrico que vimos al principio que les expliqué. ¿Cómo funciona la sombra en el depurado? Los haces de luz, es decir, la luz que cae en el cuerpo, normalmente pueden traducirse a rayos a 45 o 30 grados. En el caso del depurado, nosotros estamos trabajando con haces de luz a 45 grados. Quiere decir entonces que lo primerito que nosotros teníamos que hacer era proyectar rectas a 45 grados que como quien dice, me definieran o me tradujeran a mí de dónde venían los rayos solares. Entonces lo primerito que teníamos que hacer era trazar líneas a 45 grados. Desde todas las esquinas, es decir, si esta es una esquina, esta es otra esquina, esta es otra esquina, pues cada una de estas esquinas requeriría entonces que se le tiraran rayos a 45 grados. ¿Okay? Entonces es lo primerito que haríamos, o es lo primerito que solíamos hacer cuando estábamos trabajando el depurado. Tengo esta y luego tengo esta que está aquí. Por abajo, que se hace con escuadra, pero ya de tanto que he hecho el ejercicio ya me lo sé de memoria. Entonces, esta cara no genera sombra sobre ella, es decir, ella no tiene sombra. Sin embargo, esta cara que está aquí, que es la segunda, sí tiene sombra, que es producto de esta esquina, es decir, esta esquina de aquí va a generar mi sombra. Si se dan cuenta en el isométrico, esa sombra no llega hasta abajo como se ve aquí, sino que
A nivel intermedio ella termina. ¿Qué es lo que me dice a mí hasta dónde llega la sombra? Ahí yo entonces necesito trabajar con la planta, porque esa sombra es producto de la sombra arrojada contra la sombra propia. Entonces lo que nosotros hacíamos era que en planta hacíamos el mismo ejercicio. Tirábamos líneas a 45 acá abajo, por decir algo, y aquí también tirábamos líneas a 45 acá abajo. En este caso en particular, donde esta línea, como quien dice, interceptaba con ella, con el mismo cuerpo, esta de 45, pega con ella misma aquí, pues uno tiraba una línea como quien dice vertical en ese lugar, y eso me dice a mí hasta dónde llega la sombra. Entonces, pues ahí se ve un poquito más grande, pero realmente lo que me salió a mí fue esto. Tengo 45, y eso al subir lo que me dijo a mí es que esta cara va a tener una sombra arrojada sobre la otra. Y en planta, esto es esto. Todos hacen como 45 aquí. Bien fácil, 0 estrés. Eso me generó esta sombra, pero ahora me hace falta saber hasta dónde llega esta sombra que se me está generando en la parte de atrás. Para poder saber eso, pues es bastante fácil. Yo tiro verticales con relación a todos los 45 que yo tengo, y esas verticales son las que me van a decir a mí realmente hasta dónde me va a llegar todo. Entonces, vamos a decir aquí al final, esta línea es esta misma línea que está acá. Quiere decir que mi proyección de sombra me coincide con esta vertical aquí. Quiere decir entonces que esa sombra comienza aquí y termina aquí, que es en la primera esquina, que es la misma esquina esta que está aquí. Entonces, mi sombra que se me está generando en ese cuerpo, si yo traigo un ángulo de 45 y lo traigo desde aquí hasta acá, pues es esto. Entonces, aquí lo ven. Pero aquí está un poco distorsionado porque no tengo mucho espacio para trabajarlo, pero en teoría lo que me está generando a mí, si todas estas esquinas son a 45, es algo como esto. ¿Se ve? Aquí, digamos que en este punto de aquí pues yo tengo esto, y aquí yo tengo mi ángulo de 45, o sea, se vería algo como esto, como una cajita. ¿Lo ven? Le subo un poco la cámara para verlo de arriba. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo estoy explicando lo de acá abajo. Déjenme mostrarle al final las líneas de 45 que necesitan. Ustedes necesitan una línea de 45 de aquí, necesitan una línea de 45 de acá, necesitan una línea de 45 de aquí. Esta ya solucionando su problema aquí. Entonces al final, esto lo que le permite a ustedes es cerrar esta figura abajo. Al final no se ve esta figura, al final lo que ustedes ven es todo esto achurado. Pero esta es la razón por la cual se ve así, porque se supone que es 45, 45, 45. Y de tal forma de que esto es lo que me sale a mí como resultado de las sombras en el depurado. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando ustedes están trabajándolo en planta y elevación, normalmente todo lo están trabajando a 45 grados. O sea, todo esa sombra la están tirando a 45 grados, y si se dan cuenta todas las rectas que ustedes utilizan, o sea, fuera de las que son horizontales, porque son completamente paralelas a la línea de tierra, todo lo demás es a 45 grados. Ahí no hay ningún otro ángulo que nos vaya a afectar. Bien, pero en el caso del isométrico, hay una combinación. En el caso del isométrico nosotros tenemos a 30 grados y tenemos también a 45 grados. Sencillamente porque las que tiran proyecciones o las que hacen proyecciones, como el isométrico está ya a 30 grados, pues esta que está aquí realmente son 30 grados aquí, y así sucesivamente. No es que esta sí es a 45. No es que vaya a variar, pero esta que es proyectada en este caso sí va a ser a 30 grados. Y puede diferirnos un poquitito de lo que nosotros vemos en la realidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Sí, profesora. Eso que yo acabo de explicar está en la guía.
Pero es porque, como dijeron algunos que no lo habían visto, pues era válido que lo entendieran o recordáramos cómo era que funcionaban las sombras en los objetos. Porque si no, explicarles esto va a ser como que un poquitito más complicado. ¿Sí? Listo, ya ahora que sabemos que todos los objetos tienen sombras propias, sombras arrojadas, ahora nos vamos a ver la perspectiva de un punto de fuga. ¿Cómo funciona la perspectiva de un punto de fuga?